The Conjuring, que se desarrolla en los años 70, comienza con una introducción a nuestros personajes principales, que prefieren ser conocidos simplemente como Ed y Lorraine Warren, de monólogos católicos establecidos a través de una presentación que dan sobre la muñeca demoníaca Annabelle. Luego nos presentan a la familia Perron, que acaba de mudarse a una nueva casa que está embrujada, lo cual descubren en sus primeros días ahí. Siempre se ha dado a entender que Estados Unidos es una nación cristiana y la elección de convertir a los Warrens, una pareja católica, en los protagonistas de esta película es muy interesante. Mientras que, por lo general, en una película de casas embrujadas, los dueños de la casa serían los protagonistas, los Warrens no solo son los personajes principales, sino que también son la representación del bien en la película. Como expertos en su campo, se nos incita a creer en ellos. La película claramente los favorece de diferentes maneras al convertirlos en el objeto de muchos primeros planos que los humanizan a través de su vida hogareña y su hija. Por otro lado, la familia Perron no hizo nada para que la persiguieran, aparte de no ser religiosos, posiblemente insinuando que el no ser religioso puede no ser seguro, como sugiere la escena en la que Ed pregunta si las niñas han sido bautizadas. Las escenas iniciales del Conjuro son importantes. Nos presentan a nuestros héroes Ed y Lorraine Warren y establecen este elemento sobrenatural de la película. Entonces, Joe, Ralphie, ¿qué opinan de la teoría de los críticos sobre la película empujando una narrativa católica? ¿Considerarían a El Conjuro como una película religiosa? Empecemos contigo, Ralphie. La verdad es que yo no la considero como una película religiosa. O sea, al final todas, digamos, o la gran mayoría de las películas de exorcismos tienden a irse a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es primero es una de las religiones más conocidas, más amplias, digamos, en alcance a nivel mundial. Entonces, eso por default te da un común denominador. ¿Ok? Tiene todo el tema central del Vaticano, entonces que todo tiene que pasar por el Vaticano y siempre los exorcismos han estado ligados al Vaticano. Entonces, de ahí a que la haga religiosa, justo pensando en eso se me ocurrían dos películas que tienen, que yo les preguntaría si ustedes las considerarían religiosas. Una se llama The Unborn, que habla también de exorcismos, pero es judío. Y es un exorcismo judío ejecutado por un rabino. Y esta otra que se llama The Possession, en la cual está Gary Oldman, está Idris Elba, que incluso Matis Yahu aparece haciendo el papel del rabino. Y es un exorcismo judío. ¿La considerarías entonces una película judaica? ¿No? O sea, yo no vi ninguna de las dos. Digo, hay que ver al detalle lo que dice la trama, ¿no? Porque puede ser que sea sobre un exorcismo, pero si te meten 2, 3, 4, 5 comerciales medio propagandísticos de la religión, entonces se podría considerar que no es que sea religiosa, sino que hay algún mensaje oculto que te quieren meter. ¿Como un fin político? No político. Obviamente a veces se unen, digamos, la religión y la política, pero yo le pregunto a Ralphie, ¿sí? Porque en esta película aparece, digamos, entonces la siguiente leyenda. Dice así, ¿ok? Fueron buenos los ejemplos que tú diste, pero yo te pregunto a ti si los ejemplos que tú diste dicen esta leyenda. El diablo existe, Dios existe, y para nosotros como personas, nuestro propio destino depende de cuál elijamos seguir. Entonces, ahí es donde está la diferencia, ¿cierto? De los ejemplos que tú diste y lo que apareció, digamos, entonces en esta película. O sea, porque sí, al final todas las de exorcismo obviamente, están dando peso a el diablo existe, Dios existe. Exactamente. Es que elegimos ir con Dios, pero sí, esta sí está bien descarado el tema de... Ya cuando depende de con quién elijamos. Y me parece más descarado cuando, o sea, las personas creo que nunca dijeron que eran ateos, pero digamos por lo menos que eran no religiosos. Entonces, me parece que al poner esa leyenda, te está poniendo, o escoges esto o escoges lo otro, no te quedes en el medio. O sea, entonces eso es un poquito de propaganda. Efectivamente, o sea, por eso lo quise mencionar, digamos, porque, y quiero aclarar, ¿no? Cierto, porque obviamente habrá repes, digamos, porque obviamente que son muy religiosos. Yo, digamos, entonces, o sea, pues no soy la persona más religiosa del mundo, ¿cierto? Pero no soy antirreligión, ¿cierto? Y pues soy católico. Pero, digamos, entonces sí me llamó mucho la atención en esta película
digamos, entonces el tema, y me puse a pensar, porque precisamente eso que leí hace un momento, me puse a pensar en todas las películas previas, digamos, como El Exorcista, en todas las películas que hablan, El Exorcismo de Emily Rose, que hablan sobre exorcismo y demás, porque siempre aparece, digamos, entonces un cura, aparece un padre. Sin embargo, nunca yo me había hecho la pregunta a mí mismo si la película, digamos, promovía lo que era la religión o no, pero siempre, digamos, está la figura, digamos, entonces, del cura o del padre en este tipo de películas cuando se habla, digamos, de posesiones demoníacas, ¿sí? Y entonces ahí claramente estábamos el tema del bien y del mal. Entonces, pues siempre se pinta, digamos, entonces el tema de que el bien está representado, digamos, por la iglesia. Sí, entonces esa fue la razón, digamos, entonces principal por la que le quise hacer la pregunta. Entonces, Joe, no sé, digamos, o sea, pues no, si tú piensas, digamos, pues que quizás en otras películas, digamos, como El Exorcista, ¿te parece, digamos, que empujaron tanto esa narrativa? No, 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 para nada. O sea, de hecho, o sea, si me preguntas a mí, obviamente no es una película religiosa porque tampoco es que es una película, tampoco es la película de Kirk Cameron, ¿entiendes? Que eso sí es una propaganda religiosa total. Sí, Pero tiene, me parece, dos cosas que sí me llamaron la atención, y una fue lo que tú leíste, Fred, lo que salió al final de la película, sí. que te están poniendo a elegir. Y otra cosa fue, que creo que también lo mencionaste, cuando le dijeron, no estás bautizada, es buen momento para que lo hagas. O sea, a él le importaba si el tipo creía o no, o sea, el tipo, o sea, como que hazlo porque, entiendo, o sea, entonces esos fueron los dos momentos que yo hallé, digamos, como precisando para irte por el lado religioso. Ok. Aparte de eso, nada más me hizo medio ruido, pero por esas dos cositas pienso que obviamente que no es religiosa, pero que sí tiene algún mensajito que como que quisieron enviar con esas dos cosas. Ahora, quiero hacer una aclaración y repito, a mí no me molestó en lo más mínimo, ¿cierto? Lo que pasó, al contrario, incluso pienso que tanto en esta como en la segunda, porque en la tercera, soy sincero, no la he visto todavía. Ni yo ni la veo. Pienso que las figuras obviamente se deben muchísimo, digamos, a los actores también, ¿sí? Patrick Wilson y Vera Farmiga son dos figuras, digamos, muy cool, o sea, se ven, digamos, muy, muy cool. Entonces, ellos, digamos, o sea, pues lo que representan, digamos, entonces, de hecho, yo pienso que lo hacen excelentemente bien. Es decir, o sea, pues si tú quieres buscar actores, obviamente, o sea, pues no, que te vendieran, digamos, la idea o la imagen de lo que es, no sé, el catolicismo, el cristianismo, no pudiste haber encontrado dos mejores figuras Sí. y la manera como lo hacen estas películas, o sea, se lo ganaron, la votaron, la rompieron, como le quieran llamar. Así que muy bien, si esa era la intención, no es criticar, simplemente, digamos, entonces era una observación. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.